Gracias te damos, Señor Jesús, una vez más por este día que nos regalas, Señor. Estamos ya culminando esa semana y podemos empezar una vez más este día leyendo tu palabra. Te rogamos que nos ayudes, Señor, a comprenderla, para poner en práctica lo que ella nos enseña. Háblanos, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Capítulo 5 del Evangelio de Juan, en la versión conocida como la Biblia del Oso, 1569. El estanque de Betesda, o probática priscina, como dicen, y el milagro que en él se hacía. A él, el sana a un enfermo el Señor, de muchos que estaban allí, en día de sábado, siendo calumniado de los judíos por ello, y porque se hacía igual al Padre llamándose Hijo de Dios, declara la unidad de esencia que tiene con el Padre, de donde viene que sus obras sean también del Padre, y el Padre ninguna cosa haga sin él. Declara su autoridad y testimonios que tiene de lo dicho y de lo que es el verdadero Mesías, y acusa la incredulidad de los que no le reciben, etc. Los testimonios son: uno, el de la voz del Padre; dos, el del Bautista; tres, el de sus propias obras; y cuatro, el de las Escrituras. Después de estas cosas, era un día de fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y está en Jerusalén, a la puerta del ganado, un estanque que en hebraico es llamado Betesda, el cual tiene 5 portales. En esto estaba echada grande multitud de enfermos, ciegos, cojos, secos, que estaban esperando el movimiento del agua, porque el ángel del Señor descendía a cierto tiempo al estanque y revolvía el agua, y el que primero descendía en el estanque después del movimiento del agua era sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y estaba allí un hombre que había 38 años, estaba enfermo. Como Jesús vio a este echado y tendido y entendió que ya había mucho tiempo, dícele: ¿quieres ser sano? Y el enfermo le respondió: Señor, no tengo hombre que cuando el agua fue revuelta me meta en el estanque, porque entre tanto que yo vengo, otro antes de mí ha descendido. Dícele Jesús: levántate, toma tu lecho y anda. Y luego aquel hombre fue sano y tomó su lecho e íbase, y era sábado aquel día. Entonces los judíos decían a aquel que había sido sanado: no te es lícito llevar tu lecho. Respondióles: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Y preguntáronle entonces: ¿quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la compañía que estaba en aquel lugar. Después hallólo Jesús en el templo y díjole: he aquí, eres ya sano, no peques más, porque no te avenga alguna cosa peor. Él se fue entonces y dio aviso a los judíos que Jesús era el que lo había salvado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en sábado. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora obra y yo obro. Entonces, por tanto más procuraban los judíos matarlo, porque no solo quebrantaba el sábado, mas aún también a su Padre llamaba a Dios, haciéndose igual a Dios. Respondió pues Jesús y díjoles: de cierto digo que no puede el Hijo hacer algo de sí mismo si no viere hacer al Padre, porque todo lo que él hace, eso también hace el Hijo juntamente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores cosas que estas
le mostrará, que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta los muertos, así también el Hijo al, a los que quiere dar vida. Porque el Padre a nadie juzga, mas todo el juicio lo dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a juicio, mas pasó de muerte a vida. De cierto os digo que vendrá hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así dio también al Hijo que tuviese vida en sí mismo. Y también le dio poder para hacer juicio en cuanto al Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron bienes saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron males a resurrección de juicio. No puedo yo de mí mismo hacer algo, como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, mas la voluntad del que me envió, del Padre. Si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis a Juan y él dio testimonio a la verdad. Mas yo no tomo el testimonio de hombre, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era candil que ardía y alumbraba, mas vosotros quisisteis ah, engreíros por un poco, engreíros por un poco a su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio que cumpliese, es a saber, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Y el que me envió, el Padre, él dio testimonio de mí. Ni nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su parecer. Y ni tenéis su palabra permaneciente en vosotros, porque al que envió a este vosotros no creéis. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que hayáis vida. Gloria de hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en el nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a aquel recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues tomáis la gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que de solo Dios viene. No penséis que yo os tengo de acusar delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien vosotros esperáis. Porque si vosotros creyeseis a Moisés, creeríais a mí, porque de mí escribió él. Y si a sus letras no creéis, no creeréis a mis palabras. ¿Cómo creeréis a mis palabras? A la multitud que le seguía, de 5 panes y 2 peces. Viene a sus discípulos andando sobre la mar. Las campañas, las compañías le siguen por el pan de que los hartó el día antes, a ocasión del cual el pan, a ocasión del cual pan les exhorta a que crean en él, que es el verdadero pan que harta a vida eterna, mejor que el maná de los padres. Mm. Escandalizándose ellos,
de esto, el Señor responde que no es maravilla que se escandalicen, porque si no fueren traídos y enseñados del Padre conforme a las Escrituras, no hallarán en su doctrina otra cosa que escándalos. Todavía que es el verdadero pan y mejor que el maná que sus padres comieron en el desierto y que este pan es su cuerpo, el cual sería entregado a la muerte por la vida del mundo. Escandalizándose ellos más por no entender la semejanza del comer y del beber, él les repite y afirma lo mismo por las mismas palabras. Es, escandalizándose a sí mismo sus discípulos, él les declara que el comer y beber dicho no se había de entender carnalmente, sino de la fe en él, la cual por no tener todos, no todos habían de permanecer con él como Judas. Pasadas estas cosas, fuese Jesús de la otra parte de la mar de Galilea, que es Tiberia, que es de Tiberia. Y seguía lo grande multitud porque veían sus señales que hacía en los enfermos. Subió pues Jesús a un monte y estuvo allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, el día de la fiesta de los judíos. Y como alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él grande multitud, dice a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Mas esto decía tentándolo, porque él sabía lo que había de hacer. Respondióles Felipe, 200 dineros de pan no les bastará para que cada uno de ellos tome un poco. Dícele uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, un muchacho está aquí que tiene 5 panes de cebada y 2 peces, ¿mas qué es esto entre tantos? Entonces Jesús dijo, haced regustar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y recostáronse como número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo hecho gracias, repartió a los discípulos y los discípulos a los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y como fueron hartos, dijo a sus discípulos, coged los pedazos que han quedado porque no se pierda nada. Cogieron pues y hicieron 12 esportones de pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, como vieron la señal que Jesús había hecho y decían que este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Entendiendo Jesús que habían de venir para arrebatarlo y hacerlo rey, volvió a huirse al monte él solo. Como se hizo tarde, descendieron sus discípulos a la mar. Y entrando en un navío, venían de la otra parte de la mar hacia Capernaum, y era ya oscuro, y Jesús no había venido a ellos. Y la mar se comenzó a levantar con un gran viento, y como hubieron naufragado, y como hubieron navegado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre la mar y se acercaba al navío y vieron miedo. Mas él les dijo, yo soy, no hayáis miedo. Y ellos lo recibieron de buena gana en el navío. Y luego el navío llegó a la tierra donde iban. El día siguiente, la compañía que estaba de la otra parte de la mar, como vio que no había allí otra navecilla sino una,
en la cual se había entrado sus discípulos y que Jesús no había entrado con sus discípulos en el navío, más que sus discípulos solos se habían ido. Y que otras navecillas habían arribado de Tiberia junto al lugar donde habían comido el pan, después de haber el Señor hecho gracias. Como vio pues la compañía que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron ellos también en las navecillas y vinieron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándolo de la otra parte de la mar, dijéronle, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondióles Jesús y dijo, de cierto os digo que me buscáis, no por las señales que habéis visto, mas por el pan que comisteis y os hartasteis. Obrad no para la comida que perece, mas para la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a este señaló el Padre, es a saber, Dios. Y dijéronle, ¿qué haremos para que obremos para que obremos las obras de Dios? Respondió Jesús y díjoles, esta es la obra de Dios, es a saber, que creáis en el que Él me envió, que creáis el que Él envió, en el que Él envió. Dijéronle entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y que creamos? ¿Qué obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto, os digo que no os dio Moisés pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan del cielo es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y dijéronle, Señor, danos siempre este pan. Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca habrá hambre. Y el que en mí cree no habrá sed jamás. Mas ya os he dicho que aunque me habéis visto, no me creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no lo echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, mas la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, es a saber, del Padre, que todo lo que me diere no pierda de ello, más que lo resucite en el día postrero. Ítem, esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él haya vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuya, cuya madre y padre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este que del cielo he descendido? Y Jesús respondió y díjoles, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados de Dios. Así que todo aquel que oyó del Padre y aprendió, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre. De cierto digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y son muertos. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él comiere no muera. Yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos su carne a comer? Y Jesús les dijo, de cierto os digo que si no comieres la carne del Hijo del Hombre y bebieres su sangre, no tendréis vida en vosotros.
El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero. Porque mi carne verdaderamente es comida y mi sangre verdaderamente es bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre. Así también el que me conoce, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y son muertos. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Y muchos de sus discípulos oyendo le dijeron, dura es esta palabra. ¿Y quién la puede oír? Y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, díjoles, ¿esto os escandaliza? Pues, ¿qué será si vieres al Hijo del Hombre que sube donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne a nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo, espíritu son y vida son. Mas hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús desde el principio sabía quién eran los que no habían de creer y a quién lo habían de entregar. Y decía, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado de mi Padre. Desde eso, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis vosotros ir también? Y respondióles Simón Pedro y dijo, y respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tienes palabras de vida eterna. Y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, no os he yo escogido 12. 12. 12 Y y el uno de vosotros es diablo. Y hablaba de Judas, de Simón Iscariote, porque este era el que lo había de entregar, el cual era uno de los 12. Va el Señor a la fiesta a Jerusalén, donde públicamente testifica de su vocación, defiéndese de la calumnia que le intentaron por haber sanado al enfermo en sábado. Vuelve a intimar su vocación. Los sumos sacerdotes lo envían a aprender, los cuales oyéndolo se vuelven sin él, espantados de su doctrina. Nicodemo responde por él en el concilio y es reprendido por ellos. Y pasadas estas cosas andaba Jesús en Galilea, que no quería andar en Judea porque los judíos procuraban de matarlo. Y era cerca de día de fiesta de los judíos de las cabañas, y dijeron a sus hermanos, pásate de aquí y vete a Judea, para que tus discípulos vean sus obras que hacen. Que ninguno que procura ser claro hace algo en oculto, pues que estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aún sus hermanos creían en él. Dice entonces Jesús, mi tiempo aún no es venido, mas vuestro tiempo siempre es presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo doy testimonio de él que sus obras son malas. Vosotros subid a este día de la fiesta. Yo no subo a este día de la fiesta porque mi tiempo no es aún cumplido. Y habiéndolo dicho esto, quedó en Galilea, mas como sus hermanos hubieran subido
Entonces él también subió al día de la fiesta, no manifiestamente, mas como encubierto. Y buscaban los judíos en el día de la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había grande murmullo de él en la compañía, porque unos decían, bueno es, y otros decían, no, antes engaña las campañas. Mas ninguno hablaba abiertamente de él, de miedo a los judíos. Y al medio de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba, y maravillándose los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras no habiendo aprendido? Respondió Jesús y dijo, mi doctrina no es mía, sino del que me envió. El que quisiera hacer su voluntad conocerá de las doctrinas si viene de Dios o si yo hablo de mí mismo. El que habla de sí mismo gloria propia busca, mas el que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros hace la ley? ¿Por qué me procuráis matar? Respondió la campaña y dijo, demonios tiene, ¿quién te procura matar? Jesús respondió y díjoles, una obra hice y todos os maravilláis. Cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, mas de los padres, y en sábado circuncidáis al hombre. Y si recibe el hombre la circuncisión en sábado sin que la ley de Moisés sea quebrantada, enojados conmigo, porque en sábado hice sano todo un hombre. No juzguéis según lo que parece, mas juzguéis justo juicio. Decía entonces uno de los de Jerusalén, ¿no es este el que buscáis para matarlo? Y aquí habla públicamente y no le dicen nada. ¿Han por ventura entendido verdaderamente los príncipes que este es el Cristo? Mas este sabemos de dónde es, y cuando viniere el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Entonces clamaba Jesús en el templo, enseñando y diciendo, y a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Pero no he venido de mí mismo, mas el que me envió es verdadero, el cual vosotros ignoráis. Pero yo lo conozco porque de él soy y él me envió. Entonces procuraban prenderle, mas ninguno metió en él mano porque aún no había venido su hora. Y de la compañía muchos creyeron en él y decían, el Cristo cuando viniere hará más señal que las que éste hace. Los fariseos oyeron la compañía que murmuraban de él estas cosas, y los príncipes de los sacerdotes y los fariseos enviaron servidores que lo prendiesen. Y Jesús le dijo, aún un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Buscadme y no me hallaréis, y donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿dónde ha de ir este que no lo hallaremos? ¿Ha de ir a los esparcidos entre los griegos y enseñar a los griegos? ¿Qué dicho es este que dijo, buscadme y no me hallaréis, y donde yo estaré, vosotros no podéis venir? Mas él, por ser día grande de la fiesta, Jesús se ponía en pie y clamaba diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, porque aún no era el Espíritu Santo, porque Jesús aún no era glorificado. Entonces muchos de la
compañía, oyendo esto dicho, decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Algunos empero decían, de Galilea ha de venir el Cristo. ¿No dice la escritura que de la simiente de David y del aldea de Belén, de donde era David, vendrá el Cristo? Así que habían disensión en la compañía por él. Y algunos de ellos no querían prender, mas ninguno metió sobre él manos. Y los servidores vinieron a los pontífices y ellos le dijeron, ¿por qué no lo trujiste? Los servidores respondieron, nunca así ha hablado hombre como este hombre habla. Entonces los fariseos le respondieron, ¿sois también vosotros engañados? ¿Ha creído en él alguno de los príncipes de los fariseos? Sino este vulgo que no sabe la ley, malditos son. Dícele Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. Nuestra ley juzga por ventura a un hombre si primero no oyere de él y entendiere lo que ha hecho. Respondieron y dijéronle, ¿no eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se levantó profeta. Y volviéronse cada uno a su casa. Absuelve el Señor a la adúltera, mandándole que no peque más. Disputa diversas veces con los judíos de su persona, vocación y oficio, su ignorancia de Dios y de su voluntad, su naturaleza, ingenio del diablo, homicida, apóstata, mentiroso. Y Jesús fue al monte de las olivas, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentando, él enseñábalos. Entonces los escribas y los fariseos traen a él a una mujer tomada en adulterio, y poniéndola en medio, dícenle, Maestra, esta mujer ha sido tomada en el mismo hecho adulterando. Y en la ley de Moisés nos mandó apedrear a las tales. ¿Tú qué dices? Mas esto decían tentándolo para poder acusar. Empero Jesús, abajado, escribía en tierra con el dedo. Y como perseveraban preguntándole, enderezóse y díjoles, el que vosotros es sin pecado, arroje contra ella la piedra el primero. Y volviéndose a bajar, escribía en tierra. Oyendo pues ellos esto, redargüidos de la conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie más que a la mujer, díjole, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te ha condenado? Y ella dijo, Señor, ninguno. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Y hablóles Jesús otra vez diciendo, Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas habrá lumbre de vida. Entonces los fariseos le dijeron, Tú de ti mismo das testimonio, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y díjoles, Aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Mas vosotros no sabéis de dónde vengo y a dónde voy. Vosotros según la carne juzgáis, mas yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy solo, mas yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y da testimonio de mí el que me envió, el Padre. Y decíale, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús. ¿No está tu Padre? Respondió Jesús. Ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, a mi Padre también conociérades. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las limosnas, enseñando en el templo, y nadie lo prendió, porque aún no había venido su hora. Y díjoles otra vez, yo voy
y buscarme eis más. En vuestro pecado moriréis. A donde voy yo, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿hace de matar a sí mismo que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y decíales, vosotros sois de abajo y yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo y yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriríais en vuestros pecados, porque si no creyerdes en que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y decíanle, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, el que al principio también os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, mas el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo en el mundo. Mas no entendieron que él les hablaba del Padre. Díjoles pues Jesús, cuando levantaréis al Hijo del Hombre, entonces entenderéis que yo soy, y que nada hago de mí mismo, mas como el Padre me enseñó, esto hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo lo que a él agrada hago siempre. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Y decía Jesús a los judíos que le habían creído, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad la verdad os libertará. Respondiéronle, simiente de Abraham somos y jamás servimos a nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es siervo del pecado. Y el siervo no queda en casa para siempre, mas el Hijo queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Yo sé que sois hijos de Abraham, mas procuráis matarme, porque mis palabras no caben en vosotros. Yo lo que he visto acerca de mi Padre hablo, y vosotros lo que habéis visto acerca de vuestro Padre hacéis. Respondiendo dijeronle, nuestro Padre Abraham es. Díceles Jesús, si fuérades hijos de Abraham, las obras de Abraham haríades. Pero ahora procuráis matarme, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Dijéronle pues, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, es a saber Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuera Dios, ciertamente amarme íades a mí. Amarme íades a mí. Porque yo soy de Dios, porque yo de Dios he salido y he venido, que no he venido de mí mismo, mas Él me envió. ¿Por qué no reconocéis mi lenguaje, que no podéis oír mis palabras? Vosotros del Padre diablo sois, y los deseos de vuestro Padre queréis cumplir. El homicida ha sido desde el principio, y no permaneció en verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y porque yo digo verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Si digo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye, las cuales por tanto no oís vosotros, porque no sois de Dios. Respondieron entonces los judíos y dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre, y vosotros me habéis deshonrado. Y yo no busco mi gloria. Hay quien la busque y juzgue. De cierto os digo que el que guardare mi palabra no verá muerte para siempre. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guardare mi palabra no gustará muerte para siempre. ¿Eres tú mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces?
Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria es nada. Mi Padre es el que me glorifica, al que vosotros decís que es vuestro Dios. Y no lo conocéis, mas yo lo conozco. Y si dijeres que no lo conozco, seré como vosotros, mentirosos. Y si dijere que no lo conozco, seré como vosotros, mentiroso. Mas conózcolo y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó por ver mi día y vídolo y gozóse. Dijeronle entonces los judíos: ¿aún no tienes 50 años y viste a Abraham? Díjoles Jesús: de cierto os digo, antes que Abraham fuese yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojarle. Mas Jesús se encubrió y salióse del templo. Sana el Señor a un ciego que había nacido así, el cual, examinado del vulgo que antes lo conocía y de los fariseos y del Senado, confiesa a Cristo con grande constancia, por lo cual es excomulgado de ellos. El Señor lo recibe, se le da a conocer más en particular y lo confirma. Y pasando Jesús vio un hombre ciego de su nacimiento. Preguntáronle sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que, porque naciese ciego? Respondió Jesús: ni este pecó ni sus padres, mas para que las obras de Dios se manifiesten en él. A mí me conviene obrar las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede obrar. Entre tanto que estuviera en el mundo, luz soy del mundo. Esto dicho, escupió en tierra, e hizo lodo de la saliva y untó con el lodo sobre los ojos del ciego. Y díjole: ve, lávate en el estanque de Siloé, que significa si lo declares enviado. Y fue entonces y lavóse y volvió viendo. Entonces los vecinos y los que antes lo habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Otros decían: este es. Y otros: parécese a él. Y él decía: que yo soy. Y decíanle: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo y me untó los ojos y me dijo: ve al estanque de Siloé y lávate. Y fue y lavéme y recibí la vista. Dijéronle: ¿dónde está aquel? Dice él: no sé. Llévanlo a los fariseos, al que antes había sido ciego. Y era sábado cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Y volviéronle a preguntar también los fariseos de qué manera había recibido la vista, y él les dijo: púsome el lodo sobre los ojos, lavéme y veo. Entonces unos de los fariseos le decían: este hombre no es de Dios, que no guarda el sábado. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Vuelven a decir al ciego: ¿tú qué dices del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Mas los judíos no creían de él, que había sido ciego, y hubióse recibido la vista, hasta que llamaron a sus padres del que había recibido la vista. Y preguntáronles diciendo: ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Respondiéronle sus padres y dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, mas cómo ve ahora no lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros no lo sabemos. Él tiene edad, preguntadle a él y él hablará de sí. Esto dijeron sus padres porque había miedo de los judíos, porque ya los judíos habían conspirado que si alguno confesase ser el Cristo, que fuera ser él el Cristo, que fuese fuera de la sinagoga.
Por eso dijeron sus padres, ¿qué edad tiene? Preguntarle a él. Así que volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y dijéronle, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es pecador. Entonces él respondió, Dios, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Y volviéronle a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Respondióles, ya os lo he dicho y lo habéis oído. ¿Qué más queréis oír? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y maldijéronlo y dijeron, tú seas su discípulo, que nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que a Moisés habló Dios, mas este no sabemos de dónde es. Respondióles aquel hombre y díjoles, cierto, maravillosa cosa es esta, que vosotros no sabéis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, mas si alguno es temeroso de Dios, haciendo voluntad, a ese oye. Desde el siglo no fue oído que abriese alguno los ojos de uno que nació ciego. Y si no fuera venido de Dios, no podría hacer nada. Respondieron y dijéronle, en pecado eres nacido y tú nos enseñas, y echáronlo fuera. Oyó Jesús que lo habían echado fuera y hallándolo, díjole, ¿tú crees en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y díjole Jesús, y haslo visto, el que habla contigo, él es. Y él dice, creo, Señor, y postrándose adorólo. Y dijo Jesús, yo para juicio he venido a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Y oyeron esto algunos de los fariseos que estaban con él y dijéronle, ¿somos nosotros también ciegos? Díjole Jesús, si fuerais ciegos, no tuvierais pecado, mas ahora porque si vemos, por tanto vuestro pecado permanece. Prosiguiendo el Señor en su razonamiento con los judíos, declara por la alegoría del buen pastor y del malo, su oficio y de todo tío ministro suyo, y el del mercenario. Asimismo, el ingenio y oficio de los suyos siempre pendiente de su palabra, y el de los extraños que ni lo oyen ni conocen su voz. Declárales otra vez cómo es hijo de Dios, una cosa con el Padre, de lo cual da por testimonio sus obras. Intentan apedrearlo por parecerles que blasfemaba. Después a aprenderlo, mas él los deja y se va al desierto. De cierto os digo que el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, mas sube por otra parte, el tal ladrón es y robador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y como ha sacado fuera sus ovejas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, antes huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta parábola les dijo Jesús, mas ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvióles pues Jesús a decir, de cierto os digo que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y robadores, mas no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir las ovejas. Yo he venido para que hayan vida y para que la hayan en abundancia. Yo soy el buen pastor su alma da por sus ovejas. Mas el asalariado y que no es el pastor, cuyas propias no son las ovejas, ve al lobo que viene y deja las ovejas y huye.
y el lobo arrebata y disipa las ovejas. Así que así que el salariado huye porque es salariado y las ovejas no le pertenecen. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre y pongo mi alma por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este corral. Aquellas también me conviene traer y oirán mi voz y hacerse han un corral y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi alma para volverla a tomar. Nadie la quita de mí, mas yo la pongo de mí mismo, porque tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Y muchos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Para qué lo oís? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede el endemoniado abrir los ojos de los ciegos? Y hacíanse las enseñas en Jerusalén y era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el portal de Salomón. Y rodeáronlo los judíos y dijéronle, ¿hasta cuándo nos quitarás la vida? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Respondióles Jesús, dicho os lo he, y no lo creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. Mas vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y síguenme. Y yo les doy vida eterna y para siempre no perecerán. Y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y mi Padre una cosa somos. Entonces volvieron a tomar piedras los judíos para apedrearlo. Respondióles Jesús, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál obra de ellas me apedreáis? Respondiéronle los judíos diciendo, por la buena obra no te apedreamos, sino por las blasfemias y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Respondióles Jesús, ¿no está escrito en vuestra ley que yo dije dioses sois? Si dijo dioses a aquellos a los cuales fue hecha palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís que blasfema, porque dije hijo de Dios soy. Si no hago obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, y si a mí no creéis, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre es en mí y yo en el Padre. Y procuraban otra vez prenderlo, mas él se salió de sus manos. Y volvióse tras el Jordán a aquel lugar donde primero había estado bautizando Juan, y estúvose allí. Y muchos venían a él y decían que Juan a la verdad ninguna señal hizo, mas todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron allí en él. Vuelve el Señor a Judea y resucita a Lázaro. De esta obra maravillosa, uno de los presentes sacan argumentos de fe con que creen en él, otros envidia con que denuncian de él a los sacerdotes, los cuales consultan y se resuelven de matarlo. Y en el concilio Caifás, aunque no por su intento, profetiza la necesidad de la muerte del Señor para la salud del mundo. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, en
aldea de María y de Marta, su hermana. Y María era la que ungió al Señor con ungüento y limpió sus pies con sus cabellos, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo. Enviaron pues sus hermanos a él diciendo: Señor, he aquí que el que ama está enfermo. Y oyendo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, mas por gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Que amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Como yo, pues, que estaba enfermo, entonces a la verdad quedóse 2 días en aquel lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos: vamos a Judea otra vez. Dícenle los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y vas otra vez allí? Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anduviese de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Mas el que anduviere de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, dícele después: Lázaro, nuestro amigo, duerme, mas voy a despertarlo del sueño. Dijéronle entonces sus discípulos: Señor, si duerme, salvo estará. Mas esto decía Jesús de la muerte de él, y ellos pensaban que hablaba del sueño de dormir. Entonces pues Jesús le dijo claramente: Lázaro es muerto, y huélgome por vosotros que yo no haya estado ahí, porque creáis. Mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, el que se dice el Dídimo, a los discípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y hallólo que había 4 días que estaba en el sepulcro. Y Betania estaba cerca de Jerusalén como 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María a consolarla de su hermano. Entonces Marta, como oyó que Jesús venía, saliólo a recibir, mas María estúvose en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si estuvieras aquí, mi hermano no fuera muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidieres de Dios te dará Dios. Dícele Jesús: resucitará tu hermano. Marta le dice: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Díceles Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Dícele: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios que has venido al mundo. Y esto dicho fuese, y llamó en secreto a María, su hermana, diciendo: el maestro está aquí y te llama. Ella, como lo oyó, levantase prestamente y viene a él, que aún no había llegado el Señor al aldea, mas estaba en aquel lugar donde Marta lo había salido a recibir. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, como vieron que María se había levantado prestamente y había salido, siguieronle diciendo que va al sepulcro a llorar allí. Mas María, como vino donde estaba Jesús, viéndolo, derribóse a sus pies, diciendo: Señor, si hubiera estado aquí, no fuera muerto mi hermano. Entonces Jesús, como la vio llorando, y a los judíos que habían venido juntamente con ella llorando, embraveciéndose el espíritu, y alborotóse a sí mismo, y dijo: ¿dónde lo pusiste? Dícenle: Señor, ven y véelo. Y lloró Jesús. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo lo amaba. Y uno de ellos dijeron: ¿no podría este que abrió los ojos del ciego hacer que éste no muriera? Y Jesús, embraveciéndose otra vez en sí mismo, vino al sepulcro, donde había una cueva, la cual tenía una piedra encima. Jesús dijo: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había sido muerto, le dice: Señor, hiede ya, que es de 4 días. Jesús le dice:
¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde el muerto había sido puesto, y Jesús, alzando los ojos arriba, y dijo: Padre, gracias te hago que me has oído, que yo sabía que siempre me oyes, mas por causa de la compañía que está alrededor lo dije, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho estas cosas, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Entonces el que había sido muerto salió, atado las manos y los pies con vendas, y su rostro estaba envuelto en un sudario. Díceles Jesús: desatarlo y dejarlo ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido a María y habían visto lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Mas uno de ellos fueron a los fariseos y dijeron lo que Jesús había hecho. Y los pontífices y los fariseos juntaron concilio y decían: ¿Qué hacemos? Que este hombre hace muchas señales. Si lo dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y quitarán en nuestro lugar y la nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo pontífice de aquel año, le dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que no conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación se pierda. Mas esto no lo dijo de sí mismo, sino que, como era el sumo pontífice de aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por aquella nación, mas también para que juntase en uno los hijos de Dios que estaban derramados. Así que desde aquel día consultaban juntos de matarlo. De manera que Jesús ya no andaba manifiestamente entre los judíos, más fuese de allí a la tierra que está junto al desierto, a una ciudad que se llama Efraín, y estábase allí con sus discípulos. Y la Pascua de los judíos estaba cerca, y muchos de la tierra subieron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y buscaban a Jesús y hablaban los unos a los otros, estando en el templo: ¿qué os parece? ¿Que no vendrá al día de la fiesta? Y los pontífices y los fariseos habían dado mandamiento que si alguno supiese dónde estuviese, que lo manifestase para que lo prendiese. La cena del Señor en Betania, su entrada gloriosa en Jerusalén conforme a la naturaleza de su reino y a las profecías. Predice su glorificación por el medio de su muerte, la cual glorificación, orando él, el Padre se la confirma en voz del cielo. Da el Evangelio la razón porque muchos no creen en él. Hace el Señor una como última protestación de su ministerio y autoridad. Jesús, pues, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania, donde Lázaro había sido muerto, al cual Jesús había resucitado de los muertos. E hicieronle allí una cena, y Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa juntamente con él. Entonces María tomó una libra de ungüento de nardo, líquido de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y limpió sus pies con sus cabellos. Y la casa se hinchió del olor del ungüento. Y dijo uno de los discípulos, Judas, de Simón Iscariota, el que le lo había de entregar: ¿por qué no se ha vendido este ungüento por 300 dineros y se dio a los pobres? Mas dijo esto, no por el cuidado que él tenía de los pobres, mas porque era ladrón y tenía la bolsa y traía lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjale, para el día de su sepultura para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Entonces mucha compañía de los judíos entendió que él estaba allí, y vinieron no solamente por causa de Jesús, mas también por ver a Lázaro, al cual había resucitado de los muertos. Consultaron asimismo los príncipes de los sacerdotes de matar también a Lázaro, porque muchos de los judíos iban y creían en Jesús por causa de él.
El siguiente día mucha compañía que había venido al día de la fiesta, como oyeron que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramos de palmas y salieronle a recibir y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y sentóse sobre él, como está escrito: No temas, oh hija de Sión, he aquí tu rey viene asentado sobre un pollino de una asna. Mas estas cosas no las entendieron sus discípulos primero. Empero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de estas cosas, que estas cosas estaban escritas de él y que le hicieron estas cosas. Y la compañía que estaba con él daba testimonio de cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la compañía a recibirlo, porque habían oído que él había hecho esta señal. Mas los fariseos dijeron entre sí: ¿Veis que nada aprovecháis? He aquí que todo el mundo se va tras de él. Y había unos griegos de los que habían subido a adorar en el día de la fiesta. Estos pues se llegaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y rogáronle diciendo: Señor, queríamos ver a Jesús. Vino Felipe y díjole a Andrés. Andrés entonces y Felipe lo dicen a Jesús. Entonces Jesús les respondió diciendo: La hora viene en que el Hijo del Hombre ha de ser clarificado. De cierto os digo que si el grano que cae en tierra no muriese, él solo queda, mas si muriese, mucho fruto lleva. El que ama su vida, perderla ha, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. El que me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. El que sirviere, mi Padre lo honrará. Ahora es turbada mi ánima, y que diré: Padre, sálvame de esta hora, mas por eso he venido en esta hora. Padre, clarifica tu nombre. Entonces vino voz del cielo y del cielo, y lo he clarificado y clarificarlo he otra vez. Y la compañía que estaba presente y la había oído decía que había sido trueno. Otros decían: ángel le ha hablado. Y respondió Jesús y dijo: No ha venido esta voz por mi causa, mas por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos traeré a mí mismo. Y esto decía dando a entender de qué muerte había de morir. Y respondiéndole la compañía: Nosotros habemos oído que la ley que el Cristo oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú, conviene que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo de Hombre? Entonces Jesús les dice: aún por un poco estará la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, porque no os comprehendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y fuese y escondióse de ellos. Empero habiendo hecho delante de ellos tantas señales, no creían en él, para que se cumpliese el dicho que dijo el profeta Isaías: Señor, ¿quién creerá nuestro dicho? ¿Y el brazo del Señor a quién es revelado? Por esto no podían creer, porque otra vez dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, porque no vean de los ojos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Estas cosas dijo Isaías cuando vio su gloria y habló de él. Con todo eso, aún de los príncipes muchos creyeron en él, mas por causa de los fariseos no se confesaban, por no ser echados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Mas Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, mas en el que me envió. Y el que me ve, ve el que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Y el que oyere mis palabras y no creyere, yo no lo juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, mas a salvar al mundo. El que me desecha y no recibe mis palabras tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, ella lo juzgará en el día postrero.
porque yo no he hablado de mí mismo, mas el Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que tengo que decir y de lo que tengo de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna, así que lo que yo hablo, como el Padre me lo ha dicho, así hablo. Gracias te damos, Señor Jesús, por este momento que hemos pasado aquí con tu palabra, leyendo estos capítulos del Evangelio de Juan. Ilumina nuestra mente, nuestro entendimiento, Señor, para descifrar estas palabras, para entenderlas apropiadamente, Jesús, y también poder explicarlas, ser capaz de transmitir tu mensaje en términos que nuestros vecinos, amigos, familiares puedan comprender, Señor. Bendiciones en este día, Padre amado, nos encomendamos a ti. Guíanos en todo, Señor Jesucristo. En tu nombre, poderoso Jesús, te lo rogamos. Amén. Amén.